Hay una dinámica de trabajo que nos va a explicar como moderador. El licenciado va a sacar unos comentarios pertinentes y en mi caso pues, le voy a dar el enfoque desde nuestra materia, que es hermenéutica, que es argumentación jurídica y retórica. Voy a recurrir a la interpretación, a la hermenéutica, voy a utilizar un referente hermenéutico que es explicar, y a partir de eso voy a analizar la respuesta inicial para no estar hablando general y para tener también un sustento, como tiene que ser en este tipo de temas. Entonces, básicamente es así, es una sesión para ustedes, para que se retroalimenten y bueno, también para revisar yo y constatar el avance del grupo, que me ha comentado mi junta en la maestría y que han tenido buen desempeño. Me pasó el trabajo de uno de los equipos en materia de sistema penal acusatorio y argumentación. ¿De quiénes son? ¿Qué tienes que hacer? Sistema penal acusatorio y argumentación jurídica. Creo que es de ustedes. Ok, sí me lo pasó la maestra así como una mención especial para que lo revisara y bien, todo en orden. Les voy a pedir que de manera, por los equipos en que se encuentran, elijan a un relator, un secretario, que se encargue de llevar a cabo una reseña del evento. De esa reseña que elabore cada equipo, me la va a entregar al final como evidencia y se la quedan ustedes para pasarla limpio, me la entregan para el lunes por correo y la reseña que veamos más concreta, más detallada, se va a publicar en la revista que tienen en Interbanks, donde le van a dar como esa visibilidad a ustedes como equipo. Y pues son las indicaciones, les agradezco mucho la atención, también la comprensión por las cuestiones laborales del servidor. Y pues de momento esa es la semblanza que les puedo dar, la intención educativa, que es reforzar los temas de hermenéutica y de argumentación, pero desde el enfoque de algo concreto, como es la reforma en materia de poder judicial. Y pues de mi parte ya es cuanto, frente a la semblanza, deseo usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan, alumnos y alumnas. Mi nombre es José Miguel Cabral de Lucio y soy profesor de Derecho Constitucional y coordinador de la Clínica de Derechos Humanos. Quiero agradecerle al doctor y buen amigo, compañero desde hace muchos años, ¿sí? Hemos tenido la oportunidad de estar en la formación académica, ¿verdad? Incluso de doctorado. Fue mi profesor de doctorado. Lo tuve como alumno en el doctorado y bueno, ahí nos faltó tiempo para discutir y argumentar cosas que estaban sucediendo, ya luego teníamos otras oportunidades. Y a lo largo de los últimos, por lo menos 5 años, hemos estado participando en conjunto en actividades de difusión aquí en la facultad. Probablemente alguno de ustedes nos haya visto en algún foro, lo invitamos constantemente, porque tenemos el compromiso de la difusión, en primer lugar, de los derechos humanos, como parte de la actividad de la Clínica de Derechos Humanos, que ya tiene 8 años, y que de manera rápida les presento, solo para que sepan de la existencia del marco en el que se encuadra esta clase colegiada y la colaboración con el maestro. Tuvimos un foro sobre la conmemoración del Día de la Constitución, de la de 1857 y de la de 1917, que se conmemora el 5 de febrero, en el marco de las actividades de la Clínica de Derechos Humanos, que tiene un programa anual de trabajo, ¿sí? Y que si alguien tiene dudas pueden apuntarlas o luego lo podemos ver en el periodo de preguntas y respuestas o posteriormente, para no ocupar mucho tiempo del uso de la voz y de este tiempo tan valioso que es el de ustedes. Aquí está lo que es la clínica. La clínica es un proyecto universitario multidisciplinar para la investigación, difusión, promoción y protección estratégica de los derechos humanos, y aquí hay que hacer un enfoque en el ámbito universitario. Esa es una cuestión importantísima. ¿Por qué? Porque es un tema que está ahí pendiente. Hay una Defensoría de Derechos Universitarios que está en Ciudad Victoria y que debería de haber enlaces en los campus, pero no lo hay en Tampico. Entonces, la clínica está construyendo el protocolo para atender las posibles violaciones de derechos humanos en el ámbito universitario, está creando una carta de derechos universitarios, etcétera, etcétera. Es un trabajo que nosotros le llamamos Derecho Constitucional Universitario, que es las bases del derecho universitario, pero desde los cimientos. Pasamos a la siguiente, por favor. Nada más para que también sirva de invitación. La clínica hace muchas actividades, ¿sí? Hace viajes de estudio, hace eventos, foros, investigaciones, concursos, competencias, la mayoría con los alumnos y con la sociedad civil, con el marco de la facultad de la universidad. Ustedes están plenamente invitados. Estas son algunas de las actividades que hemos hecho. Siguiente. Este banner lo van a encontrar
en la página de la clínica y en muchos lugares que se llaman tableros de anuncios físicos, que aquí debe haber uno en este pasillo, y es una imagen donde viene un código QR, donde con el celular ustedes entran a lo que es la clínica y me parece que llenan un forms donde pueden registrarse para participar en lo que son la unidad de estudios de género, que más adelante se la vamos a presentar, la unidad de investigación científica o la unidad de litigio estratégico. Llevamos algunos casos muy relevantes, no cualquier caso, y sentamos las bases de lo que es el litigio de alto impacto. Siguiente. Estos son los medios de contacto en donde viene la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, lo van a encontrar en Facebook, y ahí es donde probablemente se publique la reseña que hagan ustedes, dependiendo la calidad del nivel que tengan en la redacción, con lo cual también se fomenta esa habilidad y capacidad. Siguiente. Eso es la clínica en Flash, porque de eso nos llevamos mucho tiempo para explicar. Ese proyecto es muy grande. Y en el marco de esa clínica está el proyecto del Observatorio de Reformas Constitucionales que se creó este año. Es una palabra que se usa mucho en el ámbito académico, se dice observatorio porque hay personas dedicadas a investigar y a seguir el movimiento de algo. Hay observatorios sobre justicia electoral, sobre violencia contra la mujer. Nosotros creamos uno sobre las reformas constitucionales en México porque ya son muchas. Y haciendo todo un recorrido de eso ya se explicó eso en el 5 de febrero y me parece está grabado y se va a proyectar en la Clínica de Derechos Humanos para que vean todo el evento si tienen interés. Eso es materia constitucional, todas las reformas que ha habido en México, en la Constitución de México a nivel federal. También observa y está vigilando el tema de las reformas en Tamaulipas. Aquí el licenciado Luis Hernández es el coordinador operativo del observatorio, que es un alumno mío que hace investigación en una tesis de maestría sobre violencia política de género y es integrante investigador de la Clínica de Derechos Humanos. Entonces es un equipo, ¿sí?, que hacen investigación pero hacen proyectos para que haya difusión. Nosotros seremos en su momento una opinión base para los medios de comunicación y los gobiernos, ¿sí?, para que los gobiernos pregunten, bueno, ¿cuántas reformas ha habido en México? O cuáles han sido las más importantes, etcétera, etcétera. Hay mucho material ahí que Jorge nos podrá mostrar si hay tiempo para ello, pero eso es en términos generales. Este es el logo del observatorio, está sujeto a observaciones en la democratización de la información. Fue creado por una de nuestras compañeras en equipo, Claudia, que se encuentra con nosotros, hace una tesis sobre inteligencia artificial y derechos de autor y derechos humanos. Hay temas ahí súper novedosos que en otro momento lo podremos compartir. Pero es investigadora adjunta a la clínica, es egresada de la carrera de Derecho, está haciendo su tesis y está pendiente de titularse, pero ya participa en algunos eventos importantes, ¿sí? Nuestra compañera que tenemos allá atrás es compañera adscrita directamente al Observatorio de Reformas Constitucionales con el licenciado Luis y estudiante de Derecho Constitucional del turno vespertino. Siguiente, por favor. Bien, aquí la cuestión, para ceder el uso de la voz al licenciado Luis, o de acuerdo a la moderación, ahorita veremos el orden que tenemos proyectado. El proyecto en conjunto se llama El Observatorio va a tu salón. El observatorio va a tu salón, entonces no nos esperamos a que los alumnos o las personas vayan a los eventos, porque eso es una poca convocatoria. Si tú quieres transmitir un conocimiento, tienes que ir a los lugares. Viene de la política, viene de ir casa por casa, sí, es verdad. Eso es un tema de democracia, de teoría de la ciencia política, pero el conocimiento también es importante transmitirlo. Eso es un debate que ahí quedará pendiente para otros momentos. ¿Cómo transmites el conocimiento? Generalmente la gente que tiene dinero paga para las universidades y tiene acceso a él, pero normalmente cuestan los libros, cuestan las revistas, cuestan los maestros, cuestan las asesorías, cuestan los litigios, casi todo cuesta. Entonces, esta idea general de la política nacional, estemos o no de acuerdo con ello, va de la mano de llevar hasta donde estás, el tema de los medicamentos, por ejemplo, u otros, el conocimiento. Entonces, esta idea y proyecto es: el observatorio va a tu salón.
pero también la clase colegiada. Tenemos un maestro titular de la materia que interviene constantemente. Esto no es una conferencia magistral, él puede intervenir en cualquier momento, incluso cuando yo estoy hablando, no es una conferencia formal magistral, él también puede intervenir. Yo lo haré en su momento si considero relevante. Algunos de ustedes quizá también levantando la mano y con el simple orden de una asamblea o de una audiencia para que nos entendamos. Solo eso es el principio fundamental. Entonces esta es la primera vez que lo hacemos y el primer grupo que lo hacemos. Entonces eso queda en el documento por escrito porque se va a publicar, se va a comunicar a la directora y al rector, porque es un ejercicio del Observatorio de Reformas Constitucionales que no existe en Tamaulipas, llevado al salón como prueba piloto para luego ir a los demás salones. Pero si eso no pasa, ustedes ya tendrán esa información de primera mano. Y esa es el vestido y la estructura logística y académica. En ese marco de la clase colegiada, donde vemos varios maestros al mismo tiempo, y del observatorio va a tu salón en la universidad, igual le podemos poner ese eslogan, habrá que ver si eso es posible. Ahora sí viene el contenido sustantivo. En el observatorio conocemos todas las reformas que ha habido y nos enfocaremos en una en particular por la pertinencia e importancia a nivel nacional e internacional, que es la reforma al Poder Judicial que ya mencionó el maestro Félix. Y en último término, tocaremos uno de los debates más importantes y relevantes que se está presentando y que se acaba de discutir antier en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya resolución sale el día de ayer. Entonces, casi nadie conoce esto y es necesario discutir y lo vamos a hacer al final. Entonces, en este marco, voy a permitirme ceder el uso de la voz al doctor Félix para que ahora nos hable de su participación sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, con toda la libertad que supone el momento en el que nos encontramos, pero con nada más las indicaciones de los tiempos, ¿verdad? Son las 11:17 de la mañana y tenemos el tiempo de terminar con toda la actividad que tenemos, que ya les he comentado y descrito. Me ha dicho el maestro a las 11:40. Si podemos terminar antes, mejor. El nivel de participación de ustedes va de la mano de la posibilidad de nuestra organización para callarnos, entre otras cosas. Entonces, eso se llama moderación. A mí me va a tocar moderar, intervenir y dialogar. Y en eso, si alguien quiere entrar al debate, adelante, pero yo me encargo de moderar, ¿ok? Por cuestión de tiempo nada más. Así que, sin más por el momento, Claudia, Luis, ¿me hace falta algo? Doctor Luis, procederíamos con esa dinámica. Tendrá el uso de la voz del doctor Félix con el tiempo que considere necesario, y a partir de lo que diga él, se iniciará el debate por parte de nosotros con una participación en particular. Doctor Félix, ¿tiene el uso de la voz? Sí. Gracias, doctor Consuelo. Vamos a poner una diapositiva. Algo sencillo. Sí. Gracias. Bien, voy a hablarles de la reforma al Poder Judicial, pero desde la perspectiva de este referente técnico, que son los niveles de racionalidad que menciona Manuel Atienza en el libro Contribución a una teoría de la legislación. Manuel Atienza es uno de los autores que se enfocan en cuestiones de la argumentación. De hecho, se lo ubica más por argumentación. Sin embargo, esta contribución es relevante porque le da al legislador un esquema así muy concreto de qué tiene que considerar al momento de elaborar la ley. A la par de explicar cada uno de estos niveles, voy a mencionarlo con la reforma al Poder Judicial. Ahí se encuentran en el orden en que Manuel Atienza nos considera. El orden se cambia por parte del otro autor, el mexicano, Manuel Atienza español, mi maestro Oscar Gutiérrez Parada. Mi maestro lo que hace es cambiar los últimos dos de racionalidad lingüística, bueno, lingüística y lógico formal, los pone al principio y luego vienen los otros. Voy a seguir el orden e iniciar con racionalidad lingüística, luego el jurídico formal y luego las otras. Para mí el problema medular en esta reforma se encuentra en la racionalidad pragmática, en la racionalidad teleológica y en la ética. El primer nivel de racionalidad, que se llama lingüística, tiene que ver con la redacción de la norma. Ahí no amerita tanto problema porque el legislador usa lenguaje simple. En algunos casos se agrega lenguaje técnico. La reforma, como además es constitucional, pues tiene que utilizar la manera más concreta de explicarse. Hay puntos en la reforma que no quedan claros y que no se explicitan.
Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la reelección de los que ahora son, de los que van a ser electos durante este año? ¿Cómo se van a reelegir? ¿Bajo qué criterios? ¿Se pueden reelegir más de 2 veces? ¿Se pueden reelegir solo una? Ese es un problema de racionalidad lingüística. ¿Por qué? Porque no lo escriben en esta reforma. Sin embargo, no es tanto problema, no es tanta situación, porque puede ser algo que quede sujeto a la operatividad del Instituto Electoral, como sea que se le vaya a llamar, porque también se le quiere cambiar su denominación. La racionalidad jurídico-formal tiene que ver con el sentido lógico estricto en que se elabora una ley. Esa racionalidad lógica o jurídico-formal implica que no se generen 3 cosas. Empezamos hablando de lógica en el semestre. Entonces, cuando un sistema jurídico está bien hecho, estos 3 requisitos que tiene es coherencia, independencia y completitud. ¿Qué pasa cuando no se cumple con la racionalidad jurídico-formal? Hay lagunas, ¿saben a qué me refiero? Lagunas, ajá. Hay contradicciones, ¿sí? Y hay redundancias. Una redundancia es cuando se dice de la misma forma dos cosas. Por ejemplo, la Ley de Artesanías del Estado, que fue mi tema de tesis doctoral, menciona que habrá un registro de artesanías, ¿sí? Y la Ley del Patrimonio Histórico del Estado menciona que también habrá un registro. Pues tenemos una duplicidad de registros, porque eso es un problema, porque puede haber objetos que estén regulados en un instrumento o en otro. Siempre que una ley explique de 2 maneras una misma figura jurídica, se genera un problema. Otro ejemplo de redundancias, porque creo que la una sí, contradicciones nos queda claro, ¿verdad? Sí. Otro ejemplo de redundancia es con esta reforma que se hizo en el artículo 21 de la Constitución, el primer párrafo, que menciona que la investigación correrá a cargo del Ministerio Público y de las policías en cuanto a las secretarías de seguridad pública. Gracias. Ahí tenemos una duplicidad de funciones. Si no hay una buena coordinación, sí va a haber problemas al momento de las puestas a disposición, porque Fiscalía va a tener una carpeta de investigación y Seguridad Pública va a tener otra. Ese es otro problema de redundancia, ¿sí me voy a entender? Aquí, hablando ya en particular de la reforma judicial, esa laguna referente a la reelección también se detecta, pero no es un problema coyuntural, un problema de fondo, porque repito, se pueden emitir lineamientos, solo que sí adolecer esa situación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Okay. Porque lo que sigue es interesante. La racionalidad pragmática que nos dice Manuel Atienza tiene que ver con que la gente cumpla, o tiene que ver con lo práctico, con la parte operativa. Hay varios problemas desde el punto de vista pragmático de cómo llevar esto a cabo. No sé si supieron, pero cada poder llevó o propuso sus propios candidatos. ¿Sí? ¿Alguien ubica cuál de los 3 poderes no presentó sus candidatos ante el Senado? Sí, ¿por qué? ¿Qué argumentó el Poder Judicial? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe? El Poder Judicial dijo algo, se quiso justificar, que no pudo. ¿Alguien recuerda por qué? Dijo que era imposible. Materialmente era imposible analizar todos los candidatos y por ende dejó tirada la elección que hizo el Senado, lo absorbió. Ese es un problema pragmático, ¿sale? Ese es un problema práctico. ¿Por qué? Porque el legislador no puede contemplar siempre todo lo que va a pasar. Se tienen que hacer estudios de perspectiva, se tienen que analizar. A ver, si yo cambio esta constitución, si yo cambio la ley, ¿qué va a pasar más adelante? No se hizo ese estudio, o si se hizo, no se previó que iban a ser tantas personas que uno de los poderes pudo haber dicho que no. Ahora, no sé si tengan números, pero fueron más o menos como 18,000 personas que calificaron para el poder judicial, dentro del poder legislativo, más o menos 10,000 para el ejecutivo, y fueron como 2,000 personas para el poder judicial. Quien renunció, quien tiró la toalla, fue el poder que menos tenía personal que elegir, que seleccionar. Este es un problema pragmático, porque te da a entender entonces, dijimos que reservamos de lo de política, pero al final te da a entender entonces, y perdón por la palabra, que es un berrinche. ¿Sí? Porque recordemos que hay un principio del derecho que dice que quien puede más, puede lo menos. Si los otros poderes tuvieron más elementos para decidir, porque el poder que tuvo menos elementos para decidir se excusó y dijo que no. Ese es un problema pragmático. Aún no lo hemos visto. Pero otro problema pragmático va a ser cuando nos entreguen la boleta, o las boletas, porque van a ser demasiadas.
Nos van a entregar las boletas para nuestro circuito. ¿Alguien recuerda cuál es? ¿Ubica cuál es? Perdón, no recuerdo. Somos el 19º circuito, sí, el 19 circuito. Cuando nos entreguen las boletas para nosotros, vamos a elegir el magistrado presidente del tribunal unitario, los magistrados del tribunal colegiado, los jueces de distrito de la localidad, los jueces laborales. Multipliquen 9 por 10 personas que vendrán en cada boleta. 90 personas, 9 boletas, todas voluminosas. Otro ejemplo de cuestión pragmática es que esto no funcionó en Bolivia por el exceso, y por eso luego, perdón por la palabra, pero la raza no quiere saber nada. La gente no quiere ir a votar cuando hay esas elecciones, porque de entrada no entienden. Apenas si nosotros logramos entenderlos jurídicamente hablando y queremos que los legos nos comprendan ese idioma que les va a tomar a ustedes 4 años y medio comprender, y que ya en la práctica cualquier palabra que usen ya va a ser una figura jurídica distinta. La gente no quiere saber de eso, es también un problema de racionalidad pragmática. ¿Por qué? Porque en la práctica va a haber gente que no quiera votar, y democráticamente, ¿qué pasa cuando la gente no quiere ir a votar? Con esto pasa lo del ideología, con la finalidad de la reforma. Cuando la gente no quiere ir a votar, ¿quiénes deciden? Deciden no las mayorías, o sea, realmente no deciden las mayorías, deciden las personas que están alineadas al poder político, que fue lo que pasó en Bolivia. Mucha gente que expresaba quedar a gusto con lo de la reforma, pues eran personas que estaban dentro de la estructura del poder. La gente que decía que no estaba a gusto con la reforma eran personas que no formaban parte del poder político. Al pasar a la teleología, se dicen muchas cosas, pero lo quiero centrar en dos cosas, dos cuestiones. Un mejor poder judicial con personas pasando un poco a lo siguiente, éticamente, con un comportamiento ético y moral adecuado, y que sea realmente democrático. O sea, la finalidad es democratizar. ¿Para ustedes qué es la democracia, jóvenes? Vimos que el primer elemento de lógica son los conceptos. Antes de que continúen, necesitamos precisar este concepto para que se pueda entender lo que sigue y que sigan. ¿Qué entienden por democracia ustedes? ¿Alguna idea? Bueno, es como una clase, digo, arranques, pues, tengo que preguntarles, ¿verdad? Dime. Es una forma de gobierno pues equitativa, justa, con la finalidad de vivir en tranquilidad, paz, armonía. Muy bien, muy bien. ¿Alguna teoría? No significa de que el poder del pueblo. Sí, etimológicamente, en un sentido original. Correcto. ¿Qué más? Marta Nussbaum, en las fronteras de la justicia, dice que cuando fue la Ilustración, a partir de ahí vino esta idea de democracia, y que solo iban a votar las personas libres e independientes. No todo el mundo es libre e independiente. En un régimen democrático dejas gente fuera. ¿A quién dejamos fuera? A los menores de edad, a las personas con discapacidad mental o algún otro tipo de discapacidad. Dejas fuera a las personas privadas de la libertad. Los votar es algo así como un privilegio, que solo fue para los varones, y con el paso de 2 siglos terminó siendo para las mujeres gracias a la primera ola del feminismo. Posterior de eso, ya fue un ideal que se empezó como a acercar. Pero ¿qué pasa con esas personas que quedan fuera? La Ilustración nos dejó esa idea, que la democracia era el mejor sistema. Ahora decimos, es el menos peor. Aquí hay una contradicción, es lo que yo he denominado, perdón por el término porque estoy entre constitucionalistas, falacias constitucionales. Para mí es una falacia que el artículo 3 de la Constitución, ocasión segunda, inciso A, diga, será democrático. Entendida la democracia no solo como un régimen de gobierno y político, como ya lo dijo el compañero, sino como una forma de vida. Nos han vendido esa idea. Teleológicamente nos han vendido la idea de que la democracia es una finalidad en sí. La democracia tendría que ser un medio, aunque esta idea puede ser discutida desde luego, pero tendría que ser un medio para lograr fines, no un fin en sí mismo, porque no todos los regímenes del mundo son democráticos, y no hace que todos los regímenes del mundo sean por ende productores de carencias. La finalidad supuestamente es aperturar esto para que todo el mundo pueda votar, pero vuelvo a la realidad. ¿Qué fue lo que pasó? Al final, quienes terminaron siendo electos fueron personas que tienen, así se mencionó en varios medios, que tienen cierto vínculo con el gobierno en turno, o se rechazó simplemente personas que habían formado parte de la estructura del poder anterior, o bien se dejó pasar gente sin más, que realmente no tienen un antecedente. Eso también hay que reconocerlo. Si hubo personas que pasaron ese crisol, ese filtro, y que llegaron pero la finalidad sería que todo el mundo estuviera.
Dentro de este tema del rechazo que les digo, la Suprema Corte de Justicia elaboró un documento donde se pronuncia por la reforma. Y ahí dice, regresándome a la cuestión práctico-pragmática, que el problema va a ser cuando lleguen los nuevos jueces y se tengan que imponer de los autos, tengan que estudiar los expedientes, tengan que estar presentes en las audiencias, a diferencia del juez que ya estaba y que ya sabía. La finalidad, nos tenemos que preguntar cuál es, si es la democracia o si es la justicia. Y si es la justicia, ¿en beneficio de quién o de quiénes? Porque hay un costo. El costo es asumir que esos nuevos jueces son seres humanos que tienen que volverse, ponerse nuevamente y conocer de los procesos, y eso va a tardar. Tengo un amparo, bueno, no yo lo promoví, lo promoví en parte contraria, que fue en octubre de 2023, y todavía no se resuelve. Ahí está en el primer colegiado de materia civil y administrativa, y sigue detenido. Y dijera, no, es un asunto complejo, es un asunto difícil. No, realmente perdieron el asunto. La formalidad que les comenté, de que no agregaron la copia certificada de la primera sección del sucesorio, del esposo de la finada también demandada. Bueno, como eso es lo que tienen que resolver nada más, darle la razón al juez natural de lo que atendió y sigue ahí. No es un asunto complejo, como bien lo dice el doctor Cabrales, es un que ellos manejan en su clínica de derechos humanos, en área de político estratégico, que ameritan mucha investigación. Ese asunto que les digo, ¿no? Y lleva ya casi año y medio. Y no podemos continuar para regresarle la propiedad a esta persona, porque sigue ese asunto sub judice, se sigue pendiente de resolver. Eso es lo teleológico. Habría que preguntarnos cuál es la finalidad real de esa reforma, no la finalidad del deber ser. Y racionalidad ética, por último. ¿Quién vigila el que vigila, jóvenes? En esta posmodernidad se habla de una moral relativa, que cada quien tiene una moral que tiene que ser aceptada y aceptable, pero cuando estableces que las personas que vayan a ser electas deben tener fama, deben de ser moralmente su conducta correcta, irreprochable, y deben de haberse conducido de manera ética, está bien, pero ¿quién lo va a determinar? Y aparte de quién lo va a determinar, bajo qué criterio, bajo qué perspectiva. ¿Va a ser utilitarista? ¿Te va a interesar que aun y cuando se hayan aplicado normas haya logrado un fin mayor que haya sido la justicia? ¿Va a ser determinista? Que no importe lo que haya pasado, siempre se haya mantenido así, aun y cuando haya hecho una resolución toda mal hecha, o que pudo haber hecho lo correcto. O bien va a ser existencialista, o se va a enfocar en algunos de los sistemas religiosos, porque un sistema religioso incorpora también un sistema moral. ¿Bajo qué perspectiva ética se va a determinar este valor que tiene la persona? Por eso Simone Weil, en La persona y lo sagrado, dice que no nos enredemos. El valor del ser humano es por el simple hecho de ser persona, porque si estamos inventando cosas, vamos a tener estos problemas. ¿Quién va a decir? ¿Quién va a decir? ¿Quién tiene la calidad moral para él? Esto es aunado a que vivimos en una época donde hay mucha carencia de pensamiento abstracto y no hemos generado la idea de dividir o diferenciar a la persona de la obra, o la persona de lo que realiza o hace. Y eso solo pasa en Occidente. El hemisferio oriental sí tiene muy clara esa diferencia. Esto solo pasa aquí por razones que no voy a describir en este momento por falta de tiempo. Quise darles este esquema o explicar la reforma judicial desde este esquema para, en vez de explicarles de manera abstracta lo de la argumentación o de la interpretación, lo vean de una manera concreta, cómo podemos otorgar ciertas ideas. Voy a cerrar con una falacia que subyace a todo eso. Apelar al pueblo, por la falacia del populi. El pueblo no se equivoca. El pueblo decide y el pueblo manda. Es como decir falacia de autoridad. El jefe manda y si se equivoca vuelve a mandar. Descansa también sobre cierta idea que las personas eligen bien, cuando al menos en lo jurídico hay un nivel técnico muy elevado que se tiene que conocer, saber para estas finalidades. Entonces cierro de esa manera, procuro ser lo más concreto posible, y al final pueden percatarse que no es solo hablar en el aire, hay que tener a veces un esquema concreto del cual partir para dar nuestras ideas, nuestros argumentos y nuestras razones. Es cuanto. Gracias, maestro. La verdad es que les voy a compartir así muy rápidamente. Esta es la planeación del evento de hoy. Sí, es el minuto a minuto. Y sin haberle dicho al maestro, yo tengo aquí 10:35 de la mañana, siguiente participante. Y son las 10:34. Entonces se ajustó muy bien al tiempo.
y sentó las bases, yo creo que muy elevadas en términos de argumentación y que son muy interesantes, ¿verdad? Requiere tiempo para escucharles con mayor calma, para aprender todo eso. La verdad, ustedes tienen la dicha de que el maestro esté con ustedes, pero regresándonos un poco a la parte de la clase colegiada y este debate, ¿verdad? Que ya, yo creo que ya debe iniciar. Estamos viendo el derecho constitucional, maestro Félix, el artículo 3 en la Constitución de 1857, el artículo 3 en la Constitución de 1917 y el artículo 3 ahora. Eso están haciendo mis alumnos. Lo comento porque habla el maestro de ese artículo. Y ese artículo es muy importante. Estamos hablando del constitucionalismo social y esta incorporación. Y vimos ese avance. Yo pensé que se había incorporado en 1917 y por eso teníamos una constitución que incorporaba ese artículo y la educación no. Ya se hablaba antes, pero se ha modificado. Porque la educación es una forma en la que el Estado de alguna manera interviene al pueblo, a la población, y es un elemento crucial. Eso por una parte. Entonces, ahora quiero presentarles al licenciado Luis Hernández, que es investigador de la clínica, y que en este programa que diseñamos, porque lo creamos de la nada, es decir, en la clínica y generalmente nosotros practicamos creando cosas de la nada. En la clínica creamos artículos y libros que leen luego los maestros, como algunos de los que citó el doctor, y los transmiten en enseñanza general. Entonces, es lo que hacemos en la clínica. El licenciado Luis decía que vamos a ver todas las reformas, la reforma al Poder Judicial, ¿sí? Y la reforma al Poder Judicial, si se dieron cuenta, el doctor Félix se enfocó en el ámbito federal, ¿sí? Que es el más sonado, el primero, y el licenciado Luis me decía que hay que atender lo que pasa en Tamaulipas. Entonces, casi nadie lo atiende en términos constitucionales, el observatorio lo va a atender. Y la primera pregunta es, ¿conocen la Constitución de Tamaulipas? ¿Creen que sea relevante leerla? ¿Cuándo y cómo se aplicaría? O sea, si a veces nos preguntamos eso por la Constitución Federal, más con la Constitución de Tamaulipas. Estoy rediseñando el programa de Derecho Constitucional donde incorporemos el Derecho Constitucional local para poder saber la Constitución de Tamaulipas y lo que se establece ahí. Entonces, el licenciado Luis dice, pero hay que entender qué pasa con la reforma judicial en Tamaulipas. Entonces, a partir de ahí, el licenciado Luis tiene el uso de la voz. Adelante. Voy a ponerme de pie si me permite. Bien, ay, qué suerte me toca después de la brillante exposición del maestro, pero bueno, intentaremos hacer algo. ¿Por qué la reforma? ¿Por qué la reforma a nivel nacional? ¿Por qué la reforma a nivel estatal? Primero, siguiendo la lógica del maestro, vamos a partir, como decía mi madre, por el principio. ¿Qué es el Estado? ¿Qué consideramos que es el Estado? Digo, no el Estado de Tamaulipas, sino el Estado en general. Un concepto que a mí me gusta mucho manejar es la representación organizada de la sociedad para ejercer su acción colectiva fundamentada en un orden jurídico. ¿Qué nos dice este concepto? Que el Estado no es el gobierno, que el Estado no es el territorio, que el Estado no es la bandera, que el Estado somos todos nosotros. Recordando aquel cubano universal, patria es humanidad, es decir, patria es Estado somos todos nosotros. Que obviamente formamos sus estructuras, formamos sus leyes, pero no como nos da la gana, sino fundamentamos en un orden jurídico que en este caso nos da la Constitución. Tenemos una Constitución en la cual basaremos nuestras decisiones, nuestra acción colectiva. Hay una crítica sobre la Constitución del 17, porque se decía, ay, si era tan fregona esa Constitución, ¿por qué no incorporó los derechos de las mujeres? Los derechos de las minorías sexuales, los derechos de las personas, valgas y la expresión es válida, con alguna discapacidad. Obviamente Hegel hablaba del Volksgeist, el espíritu de los tiempos. Es decir, el espíritu de los tiempos en 1917 es muy distinto al actual. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo era más joven, no hace muchos años, íbamos a un baño de algún restaurante y todos los baños eran iguales. Estábamos aquí en nuestra facultad de Derecho y todos los baños eran iguales. Ahora si entran, verán que hay un baño especial para personas que tienen ciertas dificultades. Si ustedes van a un centro comercial, antes había un estacionamiento general, o sea, donde te tocaba y era.
A partir de un tiempo sabemos que hay espacios de ser reservados para las personas en silla de ruedas. ¿Dónde están esos espacios? Exactamente, más cerca de la entrada. Antes no, si la persona con muletas o con silla de ruedas estaba hasta el final, tenía que irse o alguien, una caritativa que lo ayudara, si no, ya, así le tocaba. Ahora sabemos que no. Ahora sabemos, es algo tan normal, tan común, que podría parecerles a ustedes que siempre ha sido así, pero no ha sido así. Se ha requerido una transformación constante y una participación colectiva. Es decir, no fue una concesión graciosa del Estado, sino que contó con la colaboración de todos y cada uno de nosotros. Ayer compartí una nota con el maestro acerca de una resolución del gobierno de Argentina, del señor Milei, sobre una resolución donde llaman a las personas con discapacidad mental como idiotas, imbéciles. Ahora, en nuestro sistema actual, eso no sería posible, no sería bien visto, tendría un rechazo social. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado. Y esa evolución no puede quedarse atrás en las normativas legales. Me explico de esta manera. La sociedad avanza de una manera vertiginosa, la sociedad es dinámica y el derecho también tiene que ser dinámico. La sociedad avanza 2 pasos, el derecho tiene que tratar, nunca logra alcanzarla, pero tiene que hacer lo posible, avanza uno y la trata de alcanzar. La sociedad avanza 2 pasos, el derecho otro, y así constantemente. ¿A qué me refiero? No existen cláusulas pétreas en ninguna normativa legal, sobre todo en la Constitución. Hace algunos años nos encontrábamos con que la Constitución del 24 decía que México era un país católico y no se admitía otra religión. De hecho, la Constitución local de Tamaulipas, que en unos días va a cumplir 200 años, lo establecía. La única religión admitida en el Estado es la católica, y no sea, con todo respeto para los católicos, yo soy practicante católico, pero hay que ser objetivos. O sea, es bueno que uno decida su fe porque así lo quiere y no porque no hay de otra. Entonces lo establecían, ahora eso no se acepta. Lo que les comentaba acerca de las personas con discapacidades, ahora los considera la Constitución. A la mujer la considera la Constitución en una paridad, inclusive en una perspectiva de género con relación a los hombres. Es decir, hay una evolución. Y por supuesto que nosotros no podemos quedarnos fuera de ella. Tenemos que ser parte. Entonces la Constitución va adecuándose a ese tipo de cambios que la misma sociedad, como les digo, somos la parte integral del Estado, a través de nosotros el Estado ejerce su acción colectiva. Si no lo hace a través de nosotros, es un Estado déspota. De esa manera se concibió lo que se llama la reforma judicial. La reforma judicial busca asimilar al Poder Judicial a los otros 2 poderes. ¿Qué tienen los otros 2 poderes? ¿Qué características tienen los otros 2 poderes que antes no tenía el judicial? 2 cosas: legitimidad democrática y responsabilidad política. ¿Qué es la legitimidad democrática? Que usted elija a la persona que la va a representar en ese poder. ¿Qué es la responsabilidad política? En caso de que esa persona no le cumpla, se presenta a la reelección, como dice el maestro, y ya no vota por ella. Es decir, asimilar a los otros poderes al poder judicial. ¿Cómo era antes? Miren, hay que hacer un poco de memoria. Por ejemplo, en 1994, no sé si ustedes lo sepan, la Suprema Corte estaba constituida por 21 ministros. Bueno, eran 26, pero 5 era una sala auxiliar que no formaba pleno. 21 ministros. Entra Ernesto Zedillo Ponce de León y los elimina todos. Unos dicen porque se requería la reforma, porque había que transformar el derecho, y otros decían porque no quería nada que oliera a Carlos Salinas de Gortari. Esa era la razón pragmática de que nos hablaba el maestro. Independientemente de cuál fuera la causa, no sé si ustedes lo sepan, se cerró la Corte un mes, no hubo ministros y todo ese tiempo no hubo Suprema Corte. Ya después se llegó el sistema que estamos sustituyendo, donde el presidente
establecía una terna y ya el Senado, a través de acuerdos políticos, decidía quién iba a ocupar el puesto. Ahora lo que se pretende es establecer una legitimidad democrática y una responsabilidad política, es decir, igualarlo a los otros poderes. Es criticable, por supuesto que es criticable, tiene sus problemas, por supuesto que los tiene, pero la cuestión es que tenemos que analizar profundamente de qué estamos hablando. Por ejemplo, hablaba aquí el maestro de las falacias. Es muy común esa comparación con el sistema boliviano. A mí me parece que ahí hay una falacia de asociación. ¿Qué es una falacia de asociación? Por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum es igual de presidenta que el señor Donald Trump, ambos son presidentes. La señora Claudia Sheinbaum va a deportar a los extranjeros, va a imponer aranceles a otros países. No, obviamente su situación es distinta, aunque ambos sean presidentes, aunque ambos hayan ganado en elecciones, su realidad es muy distinta. En el caso del sistema boliviano, no se parece nada al sistema electoral del Poder Judicial de México. El sistema boliviano era exclusivo del Poder Legislativo. No había nada de que el Ejecutivo tantos candidatos, el Legislativo tantos candidatos y el Judicial tantos, no. Ahí era parejo, se enviaba una lista y la lista la aprobaba el Poder Legislativo. Y como bien dice el maestro, se prestó a muchas injusticias, tanto que la gente estaba muy decepcionada. ¿Por qué? Porque hay cotos de poder, personas apoyadas por los sindicatos, que en Bolivia, principalmente el sindicato minero, son muy fuertes, imponían sus candidatos al Poder Judicial y obviamente dejaban fuera a otros elementos. Como podemos ver, el sistema mexicano es muy criticable, tanto como se quiera, como se pueda, pero en realidad no existe una similitud. Es tanta la diferencia como la que les dije entre el señor Trump y la señora presidenta. Es decir, ambos son presidentes, ambos fueron electos en elecciones, pero son completamente distintos. Ahora, aterricemos en Tamaulipas. El estado de Tamaulipas decidió homologar. ¿Qué es homologar? ¿Qué es nuestra palabra? Homologar. Homologar quiere decir que algo que existe a otro nivel, tú lo vas a adecuar a tu realidad, lo vas a adecuar a tu estado. Dijo Tamaulipas, hay una reforma judicial a nivel federal, vamos a hacer una reforma judicial a nivel estatal. Y fue copia y calca. Y ha sido copia y calca, igualmente se emitió la convocatoria, los tres poderes van a enviar cada uno su representante. Y hubo entrevistas. Yo no puedo decir sinceramente, yo no puedo decir que haya habido algún tipo de preferencia. Los candidatos que yo conozco y que actualmente ya son candidatos, los que yo conozco tienen todo el nivel, tienen todas las cualidades y tienen todas las capacidades para ejercer ese cargo. Y ahora la cuestión es que esas personas van a aparecer en listas para ser votadas. El maestro planteó una situación muy complicada, y es verdad. ¿Vieron la lista de cargos elegidos que le dio el maestro? ¿Les parecieron muchas? Bueno, pues ahora se van a aventar también a nivel estatal, que también son algunas. ¿Va a ser complicado? Sí. ¿Es un reto? Sí. Pero ¿valdrá la pena? Son ese tipo de cosas. A mí no me gusta adivinar el pasado, mucho menos adivinar el futuro, pero en realidad por los resultados se va a juzgar. No quiero citar la Biblia aquí, pues por sus frutos los conoceréis. Pero al final de cuentas es lo único que va a poder evaluar si funcionó o no funcionó. La cuestión, y con esto quiero concluir, cuando se debatía la reforma judicial, la mayoría de los argumentos que yo me encontré, ojalá yo hubiera encontrado argumentos como los del maestro, eran: ¿cómo le vas a dejar elegir a la gente si la gente no sabe, si la gente no entiende? Yo no encontré, la verdad, ningún argumento como el del maestro, un argumento lógico, jurídico, técnico, que me diga, ¿sabes qué? La reforma no funciona por esto. Y yo les comenté, si tú me das un argumento técnico, yo puedo pensar, ¿sabes qué? Es mi contra. Pero si tu único argumento es, la gente no sabe, la gente no entiende, la verdad, y eso es una valoración personal, yo no lo voy a aceptar. Yo digo, yo soy egresado de una escuela pública, de una universidad pública, donde viene el hijo del empleado, el hijo del obrero, y yo voy a decir que esas personas que me pagan mi educación
no tienen capacidad de decidir, pero sí pagar impuestos para que yo pueda estar aquí, pues yo no lo voy a aceptar. ¿Correcto? Yo si tenemos tiempo, les vamos a enseñar cómo son las boletas electorales para más o menos se vayan haciendo una idea. Miren, aquí lo interesante es que la doctrina clásica nos habla de un ciudadano, un voto. Esta va a ser una elección especial y extraordinaria porque va a ser un ciudadano, varios votos. Es decir, por ejemplo, la de ministro, te van a entregar una boleta, pero no es un voto. En esa boleta vas a emitir 9 votos. Es decir, vas a elegir a 9 personas, y te estoy hablando de un cargo. Entonces, ¿cuál es el nombre del juego aquí? Y lo ha entendido la autoridad electoral administrativa, el estar informados. Se van a abrir plataformas, la plataforma Conócelos a nivel estatal y a nivel federal, donde ustedes van a poder informarse sobre las características, los logros, la currícula del candidato, y ustedes van a saber su número, de tal manera que a la hora que lleguen a la casilla ya saben cuál apuntar. La cuestión aquí es mantenernos informados. Y ya ahora sí cierro. El maestro hizo una crítica muy atinada a lo que es el sistema democrático, como lo establece la Constitución, como un sistema de vida. Winston Churchill era el que decía que la democracia era el peor de todos los sistemas, con excepción de todos los demás. Es decir, no podemos esperar a la democracia que resuelva nuestros problemas, únicamente nuestros problemas económicos, nuestros problemas personales, no. Si bien es un sistema de vida, la democracia no es un sistema que te arregla la vida. Es un mejoramiento constante y un adquirir responsabilidad por parte de los ciudadanos. Y es esa, y con esto cierro, la finalidad del Observatorio de Reformas Constitucionales, que ustedes conozcan las reformas, que ustedes conozcan qué plantean, cuáles son sus puntos favorables, cuáles son sus riesgos, y ya como una ciudadanía informada puedan tomar la mejor decisión democrática. Muchísimas gracias. Gracias, señor Luis. El señor Luis es muy formal y yo le agradezco mucho a los dos colegas, amigos, ¿sí? En mi papel de moderador. Me gusta y quiero compartir también que me gusta que haya habido un espacio, además vacío por los mesabancos, que no estaba previsto, que le haya dado la oportunidad a él de poderse ponerse de pie para dirigirse a ustedes y hablar. Parece un discurso de apertura en una audiencia. Eso está muy bien, porque es practicar también la oralidad y la facilidad de palabra y la construcción del pensamiento sobre la marcha. Estaba apuntando él cosas, no leyó nada cuando habló y tiene ahí bastantes notas. Es una cuestión que yo quiero compartirles con ustedes y además agradecerle a él. La labor es ajustarse luego un tiempo. Como dejó bastante tiempo, yo quiero ya iniciar el debate, ¿verdad? Para que sea menos monográfico y monopólico y vayamos directo a los puntos con la retroalimentación. Ya se dieron cuenta que hay posiciones divergentes en el discurso. Yo ya lo sabía y ahorita lo veo y creo que lo voy a ver siempre que les dé el uso de la voz a ellos. Por eso no me gustó mucho que no estuviera el doctor por cuestión de agenda en el foro que tuvimos anterior, porque sabía que se iba a hacer el debate ahí. Yo lo quería moderar, quería escucharles a los dos, pero no se pudo, pero ahora sí. Entonces, ahora sí vamos a iniciar el debate. Yo tengo una participación sobre las últimas cuestiones que hay sobre la implementación de la reforma judicial, pero voy a empezar mi participación con lo que hemos escuchado, para que ustedes agarren un poco de confianza y empiecen a incluirse, así como yo, es decir, vamos a reducirle un poco la formalidad y ahora sí vamos a entrar ya. ¿Por qué? ¿Qué se ha comentado? Bueno, las comparaciones teóricas, ¿no?, entre Bolivia y México. Quizá haya que comparar algo más ahí. Pública y popularmente se habla a veces de que en Estados Unidos se eligen a los jueces como muy rápido para decir, bueno, ¿por qué allá sí? Porque acá no. Casualmente allá, digo casualmente para que nos entendamos en el discurso, el fiscal, que es el Ministerio Público, también es elegido por el pueblo, por un pequeño pueblo, unas pocas personas en ciertos lugares, ¿verdad? Hay muchos ajustes que hay que hacer a ese comentario. Son comentarios generalistas, simplistas en un primer momento. Se les exige más a las personas que más saben, que expliquen todo esto técnicamente,
porque si no se les critica. Pero lo cierto es que a nivel popular, a nivel poblacional general, el discurso científico de altura, con muchísimos tecnicismos e incluso muchísimos autores, los maestros mencionaron por lo menos 7 autores y ninguna mujer. ¿O me equivoco en las observaciones? Sí. Yo sí mencioné en Artemus con las fronteras de la justicia. Perfecto. Recomendado. ¿Es de Estados Unidos? Sí, eso Sí, ¿verdad? Tiene muchos libros. Discípula de John Rawls. Ok. Sí. A propósito de John Rawls, el tema del utilitarismo y el velo de la ignorancia y la teoría de la justicia, ¿sí? Que es la base del sistema de justicia penal en el mundo, ¿no? El tema de no conozco y no tengo prejuicios. Pero es un tema maravilloso, de muchos libros y muchos autores. Pero la verdad es que los autores técnicos que hemos mencionado no se les quedan a la población en general. Y mientras más personas somos en un lugar, el conocimiento se va haciendo como un embudo, hasta llegar al científico, a la científica que publica libros y que sabe una cantidad de autores y teorías. Pero vamos a aterrizar a lo más concreto y lo práctico. Y ahí es donde se conectan los momentos, el momento académico, el momento del científico, de nosotros, y el momento actual, coyuntural, político incluso, ¿sí? En el mejor de las expresiones. Entonces, digo, como para algunos parámetros, hay varios temas, ¿no? El señor Luis menciona 2 puntos. Legitimidad. Habló de legitimidad. Esa palabra que él dice que se le agrega, también tiene matices, ¿sí? Ahora yo soy la tercera posición en los 2. Tiene matices porque precisamente legitimidad democrática es una frase construida que tiene muchos elementos, ¿sí? Para empezar, la legitimidad democrática es legitimidad la inventó Carl Schmitt, ¿sí? Que es un autor alemán, asesor constitucionalista de Adolf Hitler. Lo teorizó, no lo inventó, teorizó y escribió un libro que se llama Teoría de la Constitución. Es alemán y vive en Europa y luego eso se vino a Latinoamérica en algún momento. Y habla, entre otras cosas, de que la gente hace las cosas que tú quieres que hagan sin que tú los obligas, como que lo quieren hacer. Viene hasta desde cuando rodeaban a Jesús para escucharle sin tomar asistencia ahí, sin obligación. Entonces de ahí vienen los mítines y que la gente se aglomera en un lugar a escuchar a alguien sin que te obliguen a ello. O a hacer algo que no te obligan y que tú crees que es correcto, ¿sí? De ahí viene un poco la palabra legitimidad. Y luego democrática, que los actos que haces están justificados democráticamente. Pero como dice el señor Luis sobre la democracia, lo dice el doctor Winston Churchill, yo agregaría a Robert Dahl, que es un autor que escribe que la democracia no es la mejor forma de gobierno, pero es la menos peor. Y sale lo mismo, llega al mismo argumento de los dos. El problema es que la democracia en general hay que entenderla de varias maneras, porque estamos hablando en el Senado, para lo que dice el señor Luis sobre cómo se eligen a los ministros. El Senado tiene legitimidad democrática directa porque las personas que lo integran son elegidos directamente por las personas en general. Esa es democracia, legitimidad democrática directa. Pero los senadores no ejercen la democracia directa. Los senadores y los diputados y muchos de nuestros gobernantes ejercen la democracia representativa. Entonces nos representan y por lo tanto el pueblo decide cuando ellos deciden por nosotros. Esa es la teoría. Pero la teoría tiene elementos pragmáticos que no se cumplen, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer muchos matices. Entonces yo no estoy de acuerdo con que haya legitimidad democrática con la reforma judicial. ¿Por qué? Pues porque el procedimiento no es popular. El procedimiento tiene varios matices, empezando por lo técnico. Los comités construidos o conformados por cada poder se conforman con las personas con ciertas características. Y tanto en teoría como en la práctica, en su mayoría, coincidieron en que eran comités técnicos que iban a filtrar contenidos como el 8 de calificación, entre otros requisitos mínimos para poder participar con más documentos. Y luego esos comités evalúan, revisan documentación y luego llega el momento más álgido del asunto, cuando ya tienen a las personas con ciertas características documentales y 8 de calificación y 8 para arriba. Si vas a ejercer en un cargo judicial, penal, civil, mercantil, etc., tienes que tener calificación más alta en estas materias. Entonces ese dato fue muy criticado, ¿no? Con puro 8 de calificación. No te requieren experiencia o hay que hacer matices ahí sobre la experiencia, ¿verdad? Previa. Cuando ya tienes esos requisitos, ya sales tú en una lista. Hay un proceso, ya se dio el proceso en la reforma judicial a nivel federal. Ahorita dentro de lo de Tamaulipas. Y yo tengo colegas, les comparto, por si no nos volvemos a ver, yo espero que sí.
la experiencia práctica y lo pragmático a veces puede más que lo teórico. Yo tengo compañeros, amigos, literalmente amigos que son candidatos en este momento a ser ministros de la Suprema Corte, de mi edad, 2, 3 años más grandes que yo. El debate era, y ellos me preguntaban, oye, ¿yo podré lanzarme? Y se lanzaron, y cumplieron con todos los requisitos, y ahorita son candidatos, ya públicos. Hay una lista que pondré en mis redes sociales donde viene la lista, por lo menos 4 o 5 que son candidatos a ministros. Y unos les creen, otros no, y ya están en campaña. No está regulado del todo el tema de las campañas como tal, que es otro tema que hay que preguntar, pero ya está eso sobre el papel, ya está en las redes sociales. Entonces, cuando ya hay las personas, en ese proceso de selección, hay un grupo de personas, y ese grupo de personas, pues la decisión, que esto en serio, no sé de dónde salió, no sé quién se la inventó, que es el tema de la tómbola. Y el tema de que estuvieran en bolitas con números, parecido al servicio militar, por ejemplo. Dicen que el azar es parte de lo más justo en términos de racionalidad. Hay que discutirlo porque sí y no. ¿Por qué? Porque aquí John Rawls y la teoría de la justicia siempre va a haber prejuicios, siempre, no, nadie se va a escapar. Entonces, o el conflicto de interés. Entonces, ahí hay un tema que no pudimos saldar y por pragmatismo se tomó una decisión. Tómbola, ciertas para depurar, para quitar, para excluir del proceso, y por tómbola bonitas, y que ahí salieran por ciertas manos, en ciertos sorteos, pues son manos caritativas, manos bondadosas, que te dan un sorteo y te ganas un premio. Entonces, todo fue discutido desde el proceso, se televisó públicamente, no todos lo vieron, veían hasta bonitas a mí que salían dobles, se equivocaron, ¿no? Todo tipo de detalles que no podríamos discutir aquí. Pero con ese proceso de insaculación, que tiene un nombre horrible, pero es sacar una bolita de una... Yo, por ejemplo, he participado en varios procesos de insaculación y no he sido insaculado. Y en su momento, en el 2018, que yo participé para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, yo ya sabía que iba a ser complicado y un elemento político, pero intenté, caminé, llegué y no salió la bolita o el número, pura suerte. Entonces eso fue caminando en el proceso judicial, hubo depuración, imagínense las vidas de las personas que estaban involucradas ahí, y se acababa su sueño porque no habían salido ahí. Los que salen, ¿podemos decir que son los más capacitados? No lo sabemos, nadie lo sabe, hay críticas al respecto. ¿Pudo haberse hecho un filtro técnico? Quizás sí. Entre 2 dieces, ¿quién es el mejor en un lugar? Pues tendrá que haber otros elementos. Generalmente pensamos que técnicos, porque generalmente pensamos que el derecho es técnico, científico. Esto va de un tema más grande, que es la democratización del derecho en su conjunto. Por eso estudiamos la carrera de derecho, por eso cobramos luego, y por eso a veces nos sentimos en la élite del conocimiento. Y esa fue una de las críticas tremendas al sistema, a los jueces, que no los podíamos ver, que no podíamos acceder a ellos, que nos hablaban con un tecnicismo que luego no entendía la gente normal. ¿Yo cómo lo sé? Porque, por ejemplo, los artículos y los libros que yo escribo, nadie los lee. Y los TikToks y las notas de periódico y algunas cosas las lee mucha gente. Entonces, ¿quién difunde más y quién llega a más gente? Pues ya ahí se darán cuenta. Entonces, esa relación, los jueces, la judicatura no lo entendió y llegó el golpe tremendo a la transformación para hacer una reestructura. No se sabe el futuro, no se sabe lo que pasa, pero en el camino hay tinta, papeles, documentos, libros, críticas, la opinión pública, debates en el Twitter, redes sociales, hay muchísima acción, mucha acción para los maestros, para los investigadores. Los jóvenes estudiantes, pues la evolución va tan amplia, tan grande, tan solo es conocer toda la reforma, y no es la única, ya vieron aquí cuántas reformas hay, tan solo es la reforma del Poder Judicial, todo lo pragmático que vimos aquí, y construir un pensamiento a propósito de esta información que vemos en este momento sobre si es buena o mala y cómo vamos a participar. La discusión se cerró un poco desde el punto de vista pragmático con el hecho de que es constitución vigente, y eso estuvo en los discursos constantemente. Eso tiene sus argumentos. El hecho, no pudimos resolver la idea de que en la Constitución estuviera algo que fuera incorrecto, porque ¿cuál otro es el parámetro para evaluar lo que está en la Constitución? La moral, la ética. Eso pues no es derecho, entonces ya se acabó el derecho con la Constitución.
Entonces, ¿quién tiene el máximo poder? ¿Quién puede mover la Constitución y le puede meter ahí las cosas? ¿Quién pudo? Pues el gobierno con la mayoría parlamentaria y la mayoría política que le da el movimiento democrático de un sistema como es el mexicano. El resultado es que un partido tiene más poder político y puede modificar y reformar, y así ha sido la Constitución. No es el único gobierno, no es el único partido, hay más anteriores, pero esa es la situación. Cuando ya lo pone en la Constitución, pues dice, pues es vigente y hay que cumplirlo. Ahora sí, pues ese es el argumento de autoridad del Estado constitucional, donde se tiene que cumplir de todas maneras. Entonces, ahí hay muchos elementos. Ya en la parte pragmática, en la parte ya más concreta, Tamaulipas incorpora, reforma la Constitución y hace el mismo proceso. Es el primero de todas las entidades federativas en hacerlo. Y nosotros somos tamaulipecos, tamaulipecas, y no conocemos este proceso. No se ha difundido lo suficiente, ni siquiera aquí en la facultad. Eso va a cambiar en pocos días. Y va a haber no tanto bombardeo de difusión como en los partidos políticos, porque no es una elección ordinaria, pero sí va a haber mucha difusión constante sobre eso. Entonces, ya nos describió un poco Luis Luis lo que pasó en Tamaulipas. Ya aterrizando en la parte práctica, el licenciado Luis participó en los procesos para integrar el Poder Judicial Federal, ¿verdad? Para integrar el Poder Judicial y para integrar el Poder Judicial de Tamaulipas. Pero en algún proceso se quedó en el camino. Entonces tiene la experiencia también de haber participado. Yo participé también en el proceso, en el federal no, por razones de agenda nada más. En el estatal sí. Yo fui entrevistado por el comité de selección del Poder Judicial por una persona, el doctor Plutarco Arcos, que acaba de fallecer, en paz descanse, colega, compañero, amigo, y estaba integrando el comité y me entrevistaron en línea. Fueron en línea porque eran demasiadas las personas que querían participar. Hay que escoger el cargo. Yo participé para la magistratura del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Licenciado Luis, ¿para qué participaste? También al Tribunal Supremo. ¿Y en a nivel federal? El Tribunal Colegiado de Salud. Para magistrado del Tribunal Colegiado. Doctor, ¿no participó? Pues Ok. pero igual ahí. Sí, el proceso fue abierto, había oportunidades para muchas personas, ¿sí? Entonces, ¿de qué dependía? Bueno, de procesos ahí de suerte, de azar, de elementos documentales. Llegados al punto en el que estamos ahora, llegamos a avanzar más, Tamaulipas avanzó más a nivel federal, ¿sí? Por la rapidez y por la eficiencia del gobierno y de la falta de debates entre los tres poderes, y también aquí hay mayoría en Tamaulipas de un partido, entonces hay más dirección y rapidez para hacer las cosas. Podríamos llamarle también gobernabilidad, más rapidez, más eficiencia, y fuimos avanzando más rápido ahí. Entonces, Tamaulipas está observando lo que pasa a nivel federal, ¿sí? ¿Y qué está pasando a nivel federal en el último términos, en estos momentos, desde el punto de vista pragmático? Es que el Instituto Nacional Electoral, que es el órgano administrativo que va a organizar la elección federal, pide dinero para organizar esto. Y hay un debate ahí sobre los dineros. Y luego, uno de los temas centrales, con esto es parte de lo que yo quiero compartirles a ustedes y que lo discutamos, el tema de que el INE encuentra que hay falta dinero y que es una votación donde hay que votar a muchas personas, como lo que dijeron ellos. ¿Qué se preguntó el INE y qué resolvió el INE? ¿Cómo se van a formar las casillas? ¿Va a haber representantes de partidos políticos? Como en lo normal, que hay representantes, cuando vayan a votar ustedes o hayan ido a votar, hay mucha gente ahí, ¿no? Hay observadores, para que no haya fraude. Entonces, ¿habrá eso? Todas esas preguntas se discutieron y se analizaron y se resolvió. Muchas cosas. ¿Qué puntualmente se resolvió? Bueno, pues se resolvió que las casillas iban a estar formadas por ciudadanos, de los cuales ya hay invitaciones. ¿Alguien de ustedes recibió alguna invitación? Mi hermano recibió una invitación y mi sobrina ya, como en las elecciones ordinarias. Y lo primero que me dijeron es que no van a ir. Pues el domingo, y gratis. Sí hay un dinero, pero eso no se llama salario. Es como un apoyo, comida, torta, no sé qué sea, pero hay un dinero. Alguien ha sido funcionario de casilla, así de ustedes, hay una cantidad por ahí que se les da. Y lo demás es amor al arte y a la democracia y a la participación en general. Eso es todo el derecho electoral y todo ese movimiento que lo van a aprender en su momento. Pero y cuando ya votaron o ya se votó, ¿quién va a contar los votos?
¿Las mismas personas de la casilla o alguien más? Se va a anunciar una lista con un resultado preliminar o rápido, que a veces pasa en las casillas, que sale una lista y ya un número con marcador para saber más o menos cuál es el resultado de esa casilla. No se sabe con precisión, pero la discusión era de que no iba a haber tanta gente para contar los votos y que las personas en general no iban a tener la capacidad para contar votos. Otra vez con el tema de si el pueblo sabe o no sabe. O sea, ¿es una instrumentalización del pueblo o no? Son posibilidades de opinión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los comités son comités técnicos. O sea, no sale de que el pueblo en su mayoría elija a ciertas personas y esas personas no. Entonces no hay un contacto directo del pueblo con realidad, decisión o situación. Entonces, ¿quién va a contar los votos? Y el INE decía que los cuenten las personas que trabajan para el órgano electoral, porque ya tienen capacitación y porque les pagan del erario público, ya tienen un salario, y para que lo desquiten y muchas cosas se dijeron, ¿verdad? En una audiencia pública, el día antier, que es público, yo lo puse en mis redes sociales, la discusión, Felipe de la Mata Pizaña es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le revisa si está bien o no lo que hace el INE. Y el tribunal, para que haya llegado al tribunal es porque alguien dijo, no, que no los cuenten los mismos del INE, porque ¿qué va a pasar en Tamaulipas? Van a homologar, van a replicar, a ver en qué momento y en qué medida. ¿Con cuánta libertad? No lo sé, porque no se sabe y no se ha dicho del todo, con precisión, pero Tamaulipas a nivel federal. Entonces, ¿quién nos va a contar? Los que trabajan ahí, los que reciben un salario, y como tienen salario, tienen una relación de jerarquía y subordinación con las personas que están arriba de ellos. Ese es el debate, esa es la argumentación. Entonces, la pregunta es, y se discutió por personas que ganan más de 100,000 pesos al mes. O sea, los magistrados de la Sala Superior ganan más de 100,000 pesos al mes. Y lo hicieron antier. Y ustedes lo van a saber ahora en su clase de argumentación. No era totalmente, no todos estaban a favor de una postura, había dos posturas. Yo lo discutí en Twitter y en los canales más rápidos no alcanzo ni a escribir en el periódico, lo escribí en Twitter. Antier tuve una discusión que si yo copio todo lo que puso en Twitter, puedo hacer una columna de 2 páginas. ¿Por qué? Porque decían es que humanamente no iba a ser posible que los iban a capacitar a todos para que todas las personas pudieran contar los votos y además estuvieran bien capacitados y además se contara con la participación real de todos y les iban a dejar el conteo ahí. Está pronosticado para 12 días el conteo, después de que ya votaron, algo que no se había hecho en las anteriores elecciones. ¿Qué puede pasar en 12 días? ¿Quién tiene las casillas? ¿Dónde se van a guardar? ¿Quién las va a contar? Bueno, entonces claro, pagarle 12 días a una persona o no pagarle, decir que no le pagan, entonces trabaja gratis. ¿Quién va a trabajar gratis? Dejando de hacer lo que cuidar a tus hijos, yendo a la escuela, primer planteamiento. Segundo planteamiento, y si le das dinero, sería, si le das 1,000 en la jornada electoral, le daría 12,000. No está regulado, no está tan explícito. ¿Por qué? Porque le estarías pagando por tu servicio y hay muchos elementos ahí. Y dice el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, un gran amigo, un gran colega, dice, por esta única ocasión en México, tenemos que utilizar el pragmatismo. No se ve nada más en teoría, se resuelve con eso. El pragmatismo, y dice Otalora, es su apellido de una mujer, que es Janine Otalora, que es integrante de la Sala Superior, y dice que no, que el pragmatismo no puede, son mis palabras, destrozar lo técnico del derecho, el principio de certeza que se había ganado cuando se transformó en INE y los institutos electorales y se decidió que fueran ciudadanos sin ninguna relación de gobierno quienes contaran votos. Entonces, una argumentación ahí de todos colores. Ustedes son los expertos con el maestro, pero el resumen es, y yo estoy de acuerdo en el debate y tengo mi posición al respecto, pero yo no decido. Entonces está el debate pragmático y se utilizó el principio de realidad, así tal cual que se usa en derecho laboral, el principio de realidad para resolver.
y por el otro lado está el principio de certeza jurídica, ¿sí? Y ahí está, esos dos, no es un debate inventado, es un debate real, está documentado, y ahí nos quedamos. Ese es el debate con los términos que yo le agregaría para que ustedes participen si quieren, si no, dialogamos ya rompimos de una vez. La certeza, el derecho técnicamente hablando, pues cubrió el derecho electoral con tribunales, con procedimientos, con leyes, con sentencias, y todo es técnico. Pero la realidad está ahí, y la pregunta es, ¿el derecho se debe ajustar a la realidad, incluyendo los principios jurídicos básicos y reglamentación que regula la propia realidad? ¿O al revés, la realidad se debe adaptar al derecho que está previamente escrito y regulado, ¿sí? Y por lo tanto la realidad se adapta al derecho? ¿O es el derecho el que se adapta a la realidad al llegar a los extremos en los que estamos en este preciso momento y en este debate? Así que ese es el último de los debates que hay sobre esa parte. Y ya, ahorita si quieren podemos ver ya las boletas, porque las traemos las boletas ahí, donde estén las boletas para que las vean. O si no, ya cualquiera de los dos, alguna opinión sobre... Solo un dato técnico para que no se vayan así. Cuando en materia electoral, el principio de certeza no se refiere a certeza en el resultado, es decir, que sea creíble, que sea veraz el resultado del conteo. El principio de certeza quiere decir que el mismo procedimiento que se ha utilizado en otros casos similares se siga aplicando, es decir, que no te saques algo de la manga. Eso es el principio de certeza. El argumento del magistrado Mata Pizaña es que esta es una elección extraordinaria, es decir, no es como las otras. Como les comenté hace rato, es una elección. ¿Quiénes votan alguna vez en su vida? Bueno, si se fijan, cuando van a votar, ahí está el símbolo del escudo del partido. Si quieren que su voto sea válido, eligen uno, o si van coaligados, los dos que van coaligados, y ya, el que lo toma ve el sellito o el nombre y ya quedó. En esta elección, como les comenté, es un ciudadano, varios votos por boleta. Entonces el magistrado de la Mata Pizaña considera que es una elección extraordinaria con características extraordinarias y por eso no se puede seguir el procedimiento ordinario. Y la magistrada Yanino Talora considera que eso rompe el principio de certeza porque no es el método que se venía utilizando. Es decir, es el debate entre la certeza y lo extraordinario. Ya cada quien pues puede tomar su postura, sus determinaciones, al igual que el maestro y ¿Alguien desea participar, intervenir sobre el debate, sobre cómo lo entendieron y practicando un poco sus habilidades de argumentación y de intervención, así inclinando la balanza hacia un lado, hacia el otro, o su posición personal? Al respecto es muy popular el discurso porque la pregunta sería, entre otras, ¿verdad?, para ayudarles a contestar. Para empezar, el nivel de interés que puedan presentar ustedes al proceso, ¿no? Primer punto. Puede pasar desapercibido y ustedes a su mundo en la vida como mucha gente lo hace. Primera cuestión. Segunda, el problema aquí es que la parte jurídica se involucró mucho. Aquí hubo varias presentaciones con personas del Poder Judicial, no sé si vino alguien aquí a hablar, vinieron gente del Poder Judicial Federal, pues a manifestar su inconformidad con la reforma en su momento, pero eso ya pasó, y pues dieron a conocer las cosas, etc. Cuando ellos hablaban, yo hablé con ellos y les pregunté cosas también. Lo primero es que nadie sabía dónde estaba el diputado de ellos. ¿Alguien ha ido a los juzgados federales? En la actualidad, tienen mármol. En el interior, cuando yo lo vi la primera vez, dije, no, que no venga aquí la gente porque van a entender la diferencia abismal entre la cuestión del mármol y todo lo que tiene ahí de lujo con la mayoría de la población. Entonces, eso ya no se ve bien últimamente por temas de imagen, entre otras cosas. Entonces, ya después de eso ya no sabemos nada. Entonces, ¿qué queda ahorita? Que hay que ir a votar, primera cuestión. Y luego entender por quién vas a votar. Y si algo te interesa, el derecho electoral, quieres ser asesor electoral en ese momento, o intervenir en ese diálogo en redes sociales o públicamente sobre la argumentación, pues tendrás que entender la mayor parte de los extremos. Cuando ya intervienes, pues las preguntas más elementales.
en un proceso. ¿Quién está ahí para recibir tu voto? Y cuando ya votaste, ¿quién va a contar el voto? Y cuando lo cuenten, te lo van a decir a ti o públicamente. Y la pregunta es, ¿tú vas a creer en ese resultado? ¿Creías antes? Obviamente que ni antes creía. O sea, ese es el nivel de qué tanto te involucras. Pero quien se involucre, quien lo vaya a seguir o lo siga, yo invito a que todos y todas lo sigan y razonen sobre esto. ¿Qué problemas puede traer esto? ¿Sí? ¿Qué implicaciones puede traer? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Están del lado de Felipe de la Mata o de la magistrada Yanin? Adelante. Sí, yo creo que mi postura es a favor de la magistrada, porque yo no tenía conocimiento de cómo iban a ser las boletas para esta elección, y creo que en las elecciones populares, que son los cargos públicos populares como los presidentes o los gobernadores, las boletas, hay mucha gente que desconoce la información de las personas que van a ser votadas y no tiene noción ni de quién son, ni dónde vienen, qué partido pertenecen. Entonces creo que hay una desinformación muy grande en la sociedad, y creo que al poner tantos nombres en una boleta y de un cargo jurídico que tiene fundamento en una estructura de un poder que es muy desconocido por la sociedad, incluso yo desconozco muchos tribunales, muchos ¿cómo se llama? Salas, o cómo va el procedimiento judicial en un caso, quién lo va a juzgar. Entonces creo que la desinformación que tiene la sociedad actual no compete a esas elecciones de tan gran magnitud, extraordinarias como lo dicen. Entonces yo creo que el principio el funcionamiento que ustedes hicieron sobre el derecho a la realidad o la realidad al derecho, creo yo que en este momento la realidad se tiene que adaptar al derecho, porque hay un fundamento de certeza, como ustedes lo dicen, que esto lo corrompe. Entonces, Gracias, maestro. Lo que menciona Carlos es una tendencia. Yo considero que el principio de realidad tiene que trasladarse al sistema penal acusatorio, y es algo muy fuerte lo que estoy diciendo, porque implica confianza en las autoridades, implica saber que realmente se está haciendo la labor de manera correcta, pero en lo venidero va a haber mucha aproximación a esta postura. Ahora, me quiero poner en los zapatos de un ciudadano que desconozca de cuestiones jurídicas, y parecía incluso que alguien le va a decir al ciudadano qué números poner. La verdad, así como se ve, escriba tal número cuando observe la boleta, porque el ciudadano va a desconocer, informarse de tanto personal para tribunal de disciplina, para juez penal, civil, familiar, hablando de lo local, o juez de distrito en materia mixta. Ustedes, sus luces aún están resplandeciendo apenas. Pues, lo que estoy diciendo. O sea, perdón porque hay expertos aquí en materia electoral, pero se presta a eso. A ver, 3, 4, 6, 8, 9. Ah, ok, van a ir con el papelito y van a poner ahí los números. Es eso, hablando del principio de realidad. Evidentemente, pues ese es el efecto. El esquema que les di sostiene algunas figuras jurídicas, pero otras figuras jurídicas no se sostienen con niveles de racionalidad. ¿Qué creen? Pese a lo que estamos viendo, la reforma del Poder Judicial sí se sostiene con la racionalidad del legislador. Un ejemplo de una figura jurídica que lo pudiéramos comentar después, que no se sostiene por ninguna, es el delito de violencia vicaria. Hay hasta una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH en ese tenor. ¿Por qué? Porque simplemente no se sostiene. Pero esto sí, pese a ello, es un problema de aplicación de realidad. Jueces y jueces del distrito están en los números, ¿qué va a decidir la persona? Nuestra mente hoy en día está más enfocada en lo concreto, como les decía, no en lo abstracto. Entonces, este es el efecto concreto y específico de lo que se ha discutido desde el 2024, cuando estuvimos en el foro constitucional. Aquí lo tienen ya traducido. También el licenciado comentó algo muy importante, que es la diferencia entre ser racional y ser razonable. Ser razonable, pues, es entender que hay argumentos que tienen más peso y que son más sólidos, y ser racional, pues, es una capacidad que todos tenemos. A veces somos racionales, pero no estamos siendo razonables. ¿Por qué? Porque no le damos esa razón al otro. Pues ese era también otro comentario que me quería llevar para lo mío, para lo nuestro, para nuestra materia. Y es una discusión que va a estar en ciernes, una discusión que va a estar muy, muy vigente, y va a haber, como siempre, dos facciones, una facción formalista, una facción realista, pero como estoy comprendiendo las cosas, todo va hacia un
realismo exacerbado, no pasa nada, está bien. ¿Qué nos va a hacer recordar ese realismo cuando se aplique? Nos va a hacer extrañar las fórmulas jurídicas, nos va a hacer extrañar la formalidad y nos va a hacer pensar que estas disposiciones que se encuentran en el 14 y el 16 constitucionales tienen una razón de ser y están por algo. Pero tal vez nos falte recordar por qué esas disposiciones están como están. No sé si me doy a entender. Principio de realidad, vamos a aplicar la realidad, en lugar de lo que el derecho dice o prescribe, se nos van a ir muchas injusticias ahí. Porque desde luego se aplica en el sentido electoral, pero es una tendencia para muchas otras ramas. El laboral incluso tiene sus situaciones, pues suspende audiencias para que se pongan ahí de acuerdo las partes. ¿Por qué? Porque ya se percató que uno de los dos está mintiendo y no quiere llegar al otro extremo. Pero si ya estoy diciendo que se pongan de acuerdo, ya no es voluntario esta actuación. Ahora son problemas reales que se están dando y pues es parte de esta posmodernidad en que vivimos, donde olvidamos estos relatos que se consideraban sólidos, los sustituimos por relatos nuevos, y estos nuevos relatos nos harán recordar en algún momento y añorar regresar a esa solidez, y por lo pronto vamos a estar haciendo momentos cuando Nada más déjame, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos, muy buena pregunta y participación, Carlos. Ojalá que los demás también puedan dar su opinión, porque es práctica, no práctica de realidad, y es una oportunidad, es un laboratorio, ¿verdad? Antes de que también nos des tu opinión, ¿podrías explicar? A eso voy. Porque ni yo las entiendo. Para eso iba. Ya antes de que se infarten, porque vi la reacción. Esta es la boleta para juezas y jueces de distrito. Obviamente varía de acuerdo al circuito donde nos encontremos. Es decir, esta es para la Ciudad de México. Nosotros no tenemos. Es una muestra. Es una muestra. Ustedes no van a recibir este papel. Ok, ya están más tranquilos. Voy con mi otra, por favor. Yo porque vi que se pusieron. Bien. Esta sí no va a fallar. Son ministros y ministras de la Suprema Corte. Si se fijan, existe el principio de paridad de género. Es decir, se van a elegir más mujeres que hombres. Por un costado vemos a quién representa esta persona. Aquí está el candidato al Poder Legislativo, candidata al Poder Legislativo, candidata al Poder Ejecutivo, candidata del Poder Judicial y persona en funciones que está para su elección, es decir, las que tuvieron pase automático. Cada una viene aquí con su nombre y un número. El número, por eso está la plataforma Conóceles, donde ustedes van a poder tener sus datos y el número que la representa. Yo lo que les recomiendo, haciendo, énfasis al principio de realidad no sé quién dijo que si la realidad no se ajusta, pues tenemos que ajustar la realidad. Ya tenemos el número y anotarlo de esta manera en estos cuadros, dependiendo aquí a la candidata de nuestra elección. Son 5 ahí. Así es, y aquí, acuérdense, cuál va a ser la integración nueva de la Corte, ¿quién me puede decir? 8. A ver, otra. 9, pues aquí está. Ahí están los espacios. 5 y 4, 9. Aquí están los hombres, de igual manera, aquí está el espacio para que ustedes elijan a alguno de los amigos del maestro. El número de la lo pongo aquí porque quiero apoyarlo. Ok, ponme la otra. Son 5 mujeres. No, tranquilo. Ok, aquí están magistradas y magistrados de circuito, dependerá del circuito en que nos encontremos. Ya ustedes, pues, como estudiantes de Derecho, tendrán que informarse sobre el circuito y cuántos tribunales colegiados tenemos. Yo participé ahí, la insaculación no me benefició. Insaculación quiere decir sacando del saco. O sea, y no es nada nuevo. Pero es feo. Bueno, Albert Camus tenía una frase que decía en su novela La Peste: y dejaron todo al azar, sin saber que el azar nunca ha tenido compasión por nadie. Es decir, se realizó una evaluación, se pusieron que tenían los méritos, los conocimientos, ya al final no importa si tienes a tu madre enferma y necesitas el trabajo, no importa nada, únicamente está la suerte. Y aunque tengas muchos méritos, muchos familiares o muchas palancas políticas, ahí es la suerte. ¿Es controvertido? Lo es. A mí me perjudicó, sí, pero no porque me perjudicó voy a decir, ay, amigos, ¿cómo se les ocurre?
Así no la jugamos y así nos tocó. Díganme, por favor. ¿Quería preguntar algo? La compañera. Sí. Tenía una pregunta sobre las boletas. ¿Viene señalado qué poder Sí, aquí está, no se alcanza a ver, fíjese, pero mira, aquí está P, Poder Legislativo, P, Poder Ejecutivo, PJ, Poder Judicial, EF, son magistradas y magistrados en funciones. Ellos no pasaron por el mismo. Ellos no pasaron, ellos tuvieron pase directo. Yo tengo una pregunta, Adelante. que no recuerdo quién fue el que lo comentó, pero viendo las boletas y viendo tantas personas que están como candidatos, viendo a la sociedad en cómo es, en cómo se realiza, ¿realmente tendrán la necesidad de conocer a todos los candidatos y poner esa atención y de conocerlos prácticamente y pues saber distinguir quién de todos ellos va a ser el indicado según su criterio? Y aparte de que como son demasiada gente, muchas personas, conociendo al ser humano, va a elegir al de Tim Marín. ¿Cómo saber qué es el bueno, voy a lo último. ¿Cómo saber qué es el indicado? Bueno, eso no lo sabemos nadie. Ni en el político, ni en el novio, ni en la novia, ni en la pareja. Si es el indicado, no lo sabemos. Si es complicado y que tiene retos, por supuesto que sí. A ver, allá atrás, compañero. Sí, igual la misma pregunta de la compañera. Creo que conociendo al pueblo de México, ¿no? Lo primero que va a hacer por ver tantos nombres en las boletas va a ser evadir, porque tengo que hacer otras cosas. Yo pensé que iba a hacer algo rápido y lo que va a hacer es evadir, como lo dijo el licenciado. Ok, a ver, Espérame. allá atrás, por favor. Para simplemente reforzar el argumento de mis compañeros, igual puedo contar un caso de que yo conozco muchas personas que son del pueblo mexicano que ni siquiera conocen la división de poderes y que como quiera van a ir a votar, no saben qué es el poder ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, pues mucho menos saben de qué hay jueces que son magistrados ni ministros. Y al igual como dijo la compañera, al ver tantos nombres y como también dijo el compañero que tienen cosas que hacer y ponen expulsas, van a votar por cualquier persona y pues ya sabrán ustedes. Ok, acá atrás, aquí en esta fila, ¿no? A ver, la compañera. Y ahorita hacemos comentarios de todo lo que. Yo creo que sí, el problema ya es visible, si ya está frente a nuestros ojos, no necesitamos más excusas y plantear más veces el problema, solamente necesitamos soluciones. Y si ya está pronto, pues necesitaríamos buscar alternativas que se dieran a conocer todas esas personas de las que tenemos cero conocimiento, incluyendo las personas que estamos estudiando Derecho o aquellas que sí tienen más conocimiento, pero desconocen a las personas igual. Pues que se abrieran espacios en donde fuera más sencillo conocerlos, no fuera tan tedioso como lo es lo electrónico, a lo mejor para las personas mayores que pues no se van a meter a revisar en un teléfono porque no saben cómo usarlo. Se buscarán más alternativas y no se siguiera aprendiendo el mismo argumento de que su problema es un problema y no pueden hacer que se busquen soluciones. Gracias, adelante. Como dijo mi compañera, pero he dado caso de que se llegue a hacer más exposición de las personas, se va a inundar todo Tampico de 50 nombres, 50 personas distintas. No. Si me permiten, ¿puedo? Pero nada más que termine el compañero. Bueno, sí. Nada más para que no se me vaya. Esta, como le digo, esta es una elección extraordinaria en muchos aspectos. Tú te refieres a que va a haber pegatinas con la figura del candidato, postes, están prohibidos. No puede realizar eso. O sea, ni tampoco en Más que nada en redes. Algunos volantes, pero únicamente en otro material que no sea otro que papel reciclable. No pueden realizar campaña como partido. No, porque no es una elección de partido político. No representan a ningún partido político. A ver, permíteme, aquí la compañera. Como ejemplo, bueno, yo sigo redes sociales, que es lo que mencionaron. Yo sigo a varios jueces que están haciendo su campaña desde ahí. O sea, como que dan a conocer su procedimiento, cómo trabajan, qué hacen, cómo estudian, para que la gente los conozca. Y la verdad son videos que no son tan vistos, pero pues a mi interés hacen. Entonces yo creo que es
la manera en la que nos van a manejar. Esa es la manera que se va a manejar. Pues vamos a recopilar toda la información de las preguntas y ahorita apuntamos nosotros. ¿Qué pasaría si no hay la participación suficiente del pueblo sabio, justo como se espera? Si en vez del pueblo de votar al azar decide anular el voto y no hay una base sólida de votos. Bien, ¿alguna más para recoger todas y ahora sí contestar? Una última. Bueno, como comentario, también siento que lo han planteado conforme la ignorancia o falta de información del pueblo. Sin embargo, también creo que hay gente que no sabe al primer oprime, sino que hay gente que recibe apoyos económicos de parte del gobierno, por lo tanto se puede politizar. Y ahí sale qué poder lo propuso, es el Ejecutivo que en su mayoría es Morena. Entonces, creo que eso también lo planteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es sorprendente que un partido que arrasó en urnas en casi todas las elecciones que hubo, obviamente no es sorprendente que ahora también quieran esta reforma. Al único poder que nos controlan. Ok, muy bien. Ahora el maestro Félix primero, luego el maestro Ruiz y luego para dar respuesta a las inquietudes. Así en concreto, hay un capital electoral que seguramente va a votar. Entonces ese escenario que menciona no sería plausible, porque al menos se tiene una certeza que haya personal convencido de votar, por lo que menciona la compañera, siendo más concreto, independiente, ese escenario lo desarrolla José Saramago en Ensayo sobre la lucidez, que habla sobre un pueblo donde todo el mundo se pone de acuerdo para votar en blanco, y nadie sabe que el gobierno no sabe qué es, si hay una conspiración, si la gente está molesta, simplemente todo el mundo, por eso sobre la lucidez. Por eso la lucidez. Porque todo el mundo de repente dijo, pero no me convence el voto en blanco bien. Replican la elección para no hacer adelantos tantos y pasa lo mismo y el gobierno ya no hay ni a quién echarle la culpa porque el Santo Estado pues no puede dar la pauta para que nadie vote. Pero ya en un plano de realidad, en un plano pragmático, que ha sido una palabra que se ha dicho mucho durante esta ponencia, no sería un escenario que acontezca. Y justo por eso es la cuestión de que la gente se informe, la sociedad se informe, precisamente por lo que dice la compañera. Aquí hay un problema ético, jóvenes, muy grande, y tiene que ver con, desde el punto de vista axiológico, el agradecimiento. Cuando el ser humano siente agradecimiento hacia alguien o hacia algo, pues obra a consecuencia de él. El agradecimiento por los apoyos, el agradecimiento porque tal poder me postuló, o el agradecimiento porque al final de todo esto, si no lo hubo previo, lo va a ver cuando mi electorado me tuvo en esta situación. No por tanto que se vuelva un concurso de popularidad, pero sí el agradecimiento puede ocultar la conciencia, puede quitar lo objetivo, puede quitar momentáneamente esa decisión que la Suprema Corte de Justicia, en el pronunciamiento que hizo sobre la exposición de motivos, decía que esta es una labor técnica, no es un concurso de popularidad. Y en muchas ocasiones los juristas somos muy serios, muy parcos. Si hay compañeros docentes, por ejemplo, que vienen aquí para su cátedra con mucha seriedad, mucha propiedad. Hay abogados que parecen comediantes porque están haciendo stand-up cuando hablan. Digo, todo es completamente aceptable, ¿verdad? Pero que ello no nos quite la objetividad. Entonces volvemos a este enfoque en la realidad, pero difícilmente pasaría, compañero, contestando el decreto, porque hay un capital político previo que seguramente se va a hacer valer ahí, y sobre todo con una elección como la que se encuentra en la boleta, es mucho más sencillo para ese tipo de capital político que se tiene emitir un voto de manera mecánica, sin reflexión previa. De momento sería cuánto. Gracias, maestro Luis, adelante. Me queda una reflexión, ¿cómo saber si no es el adecuado? Y tiene que ver con la responsabilidad política. Es decir, si no es el adecuado, esa persona no la vuelves a elegir en tu vida. O sea, esa es la herramienta que se te da en este caso. Sobre los demás comentarios, los respetos, son muy respetables, pero en su mayoría pues, son estimaciones futuras de comprobación. Es imposible, yo no podía comparar qué va a pasar o cómo piensa la gente. Sí, y miren, hay algo que se llama idealismo wilsoniano. Esa postura dice que se debe evitar a toda costa que cualquier persona, cualquier persona en común, cualquier hombre común y corriente tome decisiones de poder, porque si lo dejamos, qué barbaridad va a cometer.
Pero en realidad las peores barbaridades que se han cometido en este planeta han sido producto del despotismo ilustrado. La verdad, si hacemos una valoración objetiva, porque todo, es que comen y Hitler, hablando del estándar. En realidad, pues, Hitler fue una persona apoyada por grandes capitales económicos, grandes marcas que aún hoy consumimos, Mercedes-Benz, Subaru. Entonces, la cuestión es, y si retomo, democracia es responsabilidad. O sea, a asumir cada uno la responsabilidad de si no estamos a favor, digo, ¿por qué no estamos a favor? Si no estamos a favor de tal candidato, discutir por qué no estamos. Pero al final de cuentas, es una decisión personal. Yo no le tengo miedo al debate, yo no le tengo miedo a la democracia, yo no le tengo miedo a que la gente decida. Creo que no deben decidir en todo, ahí sí voy a ser muy puntual. Creo que en algunas ocasiones debe de hacerse válido el principio de autoridad. Eso es indispensable si queremos una sociedad funcional. Pero si tenemos el punto, y también es una cosa que veo, una completa ausencia de autocrítica por parte del Poder Judicial. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tiene aceptación esta posición? Yo creo que también haría falta una autocrítica, no solo criticar a la gente común que no sabe qué es la división del poder, que no sabe qué es el derecho, sino también a un poder que en un determinado momento abandonó sus funciones y ahora coloca a la sociedad en esta situación. Ese sería mi posición. Gracias. Bien, ahora por razón de tiempo, ya nos pasamos un minuto, vamos a cerrar. Vamos Luis a colocar los mesomatos en este lugar, porque lo que vamos a hacer ahora es un acto protocolario de cierre, por razón de tiempo, que es sumamente importante esto. Los invito a seguir las redes sociales de la Clínica de Derechos Humanos, donde va a estar grabado y donde va a haber transmisión de estos debates y otros, para continuar el debate por escrito o verbal. Estamos aquí en el edificio 4, en la planta baja, al lado del Salón de Exámenes Profesionales. Anuncios también, a las 2 de la tarde va a haber una conferencia magistral por Ricardo Monreal, que es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y va a estar en Ciudad Victoria, y la directora va a estar en ese lugar físicamente con las autoridades de la universidad, junto con la doctora Alma Gámez. La doctora Alma Gámez es integrante de la Clínica de Derechos Humanos y es una persona que es profesora de nuestra facultad y pasó todo el proceso de insaculación y es aspirante candidata a formar parte del Tribunal de Disciplina Judicial. Es un órgano que no discutimos mucho, pero que está en nuestras redes sociales para que ustedes lo entiendan, que va a ser el tribunal que va a juzgar a los jueces a propósito de esta cuestión. ¿Sí? La doctora Alma Gámez estará físicamente allá, la vamos a poder ver en vivo, en línea, quienes quieran. Es voluntario a las 2 de la tarde. Vamos a estar en la biblioteca para ir ver la transmisión, por si alguien quiere, como ¿verdad? Agradecer a los integrantes de la Clínica de Derechos Humanos y en particular al doctor Félix de Jesús Ramírez Blanco, a quien voy a entregarle un reconocimiento muy especial por su valiosa participación en el marco. ¿Puedes grabar, Claudia, por favor? Para que nos quede. ¿Estamos grabando? En el marco del 75 aniversario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de 1950 a 2025, la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal, directora de nuestra facultad, hace constar por escrito, y la Clínica de Derechos Humanos se adhiere a este reconocimiento, al doctor Félix de Jesús Ramírez Blanco por su valiosa participación en el seminario de docentes sobre la promulgación de la Constitución de 1857 y 1917 con el análisis de la reforma constitucional al Poder Judicial, que organiza la Clínica de Derechos Humanos y el Grupo Disciplinar de Investigación, Derechos Humanos, Género, Interseccionalidad, que hemos celebrado y hemos conmemorado en este 2025. Así que les pido un fuerte aplauso para Gracias. Ahora, si me permiten, también quiero agradecer la presencia del doctor Luis Hernández, que es investigador de la clínica, por su participación aquí. ¿Sí? A quien les pido un fuerte aplauso también.
Y agradecerles, por supuesto, a ustedes, ¿verdad? Se dieron cuenta. Probablemente en un futuro no muy lejano vengan autoridades electorales a informarles casi de todo esto, deberían. Pero si no pasa, pues nosotros decimos lo que pudimos para empezar. Si se dan cuenta, hay muchas cosas que la gente no sabe y aquí ya vimos y es muy importante. Entonces, la labor del observatorio es fundamental.